Casi 40 días de insurrección de Nicaragua terminaron el 17 de julio de 1979. Más de 30.000 muertos, una economía destruida y un pueblo al borde de la inanición es el saldo que ha dejado detrás el expresidente y dictador Anastasio Somoza Debayle. Asediado por guerrilleros sandinistas sin apoyo de Estados Unidos ni la OEA, renuncia a su gobierno y huye. Tuvo una fugaz estadía por Miami, Bahamas, Guatemala y su destino final y mortal, Paraguay. Nadie lo quería recibir porque Estados Unidos ya no lo quería. Anastasio Somoza Debayle recibió asilo del dictador y presidente paraguayo Alfredo Stroessner, quien fue el único que le ofreció un lugar para vivir. El somozazo fue un ataque sorpresivo que derribó para siempre el mito de que la dictadura estronista era poderosa e inexpugnable. Acompáñame a desentrañar los detalles de aquel histórico y espectacular atentado. Anastasio Somoza Debayle era el tercero de la dinastía Somoza en ocupar la presidencia de Nicaragua, detrás de su padre Anastasio Somoza García y su hermano Luis Somoza Debayle. Para entonces, su familia había mantenido el control del país a través de sus propios integrantes y allegados durante más de 40 años. Por años, Somoza, al igual que su padre y su hermano, había recibido el apoyo inquebrantable del gobierno estadounidense. Nicaragua, durante decenios, vivió la satrapía servil al poder central de Estados Unidos de parte de la familia Somoza. Más de 30.000 muertes entre población arrasada, combatientes torturados y asesinados fuera de las leyes de la guerra. Sería muy extenso describir las atrocidades que cometían los miembros de la Guardia Nacional Somocista. La Guerra de Liberación de Nicaragua, conducida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos, fueron clave para terminar con la dictadura somocista. El demócrata Jimmy Carter primero suspendió la ayuda militar a Anastasio Somoza Debayle. Después, cuando fracasaron sus intentos para detener la marea insurgente del movimiento sandinista, mediante la intervención de una fuerza interamericana de paz, convenció al dictador para que renunciara en 1979. Caía así la brutal dinastía familiar que por más de 40 años había controlado con puño de hierro los destinos de los nicaragüenses. La dictadura de Somoza había llegado a su fin. El 17, o sea, 2 días antes de la victoria, que fue cuando Somoza abandonó el país y se retiró. Eso, bueno, al mismo tiempo que provocó una gran alegría en todos los combatientes. Ahí, bueno, se dispararon tiros al aire, se hizo cualquier cosa, no se durmió en toda la noche, ¿no? Porque llegó la noticia a las 2 de la mañana. Y desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana fue cualquier cosa, bailes, tiros, gritos, en fin. Al mismo tiempo esa alegría se mezclaba con una sensación de impotencia, ¿no? Por la fuga del dictador, a que todo el mundo quería hacerle justicia. El dictador nicaragüense, tras ser derrocado, comenzó a buscar un país que le dé asilo político. Nadie quiso tener en su suelo a Somoza, salvo Paraguay, donde otro tirano como Alfredo Stroessner se identificaba con el militar derrocado. Somoza llega a Paraguay el 19 de agosto de 1979. Salió de la ciudad de Guatemala en un avión de líneas aéreas paraguayas que lo trasladó en forma directa sin escalas hasta el aeropuerto de Luque a él y a su comitiva. Somoza se sentía a gusto en tierra guaraní, ya que el régimen dictatorial era parecido al que él instaló en Nicaragua. Sin embargo, eso no le iba a durar mucho tiempo, ya que mientras Somoza se acomodaba en su nueva vida, su cabeza ya tenía precio.
¿La decisión de matar a Somoza fue suya o se la pidió el sandinista? No, fue una decisión nuestra, de que sí nosotros comunicamos a los sandinistas y bueno, tuvo aprobación. ¿Cuándo comienzan a planificar? Y nosotros habremos comenzado a principios del 80. Y fuimos a Paraguay, hicimos una preparación previa en Colombia. Previa me refiero a prácticas de tiros, de chequeos, porque lo único que conocíamos era que estaba en Paraguay. 4 meses y medio antes de septiembre ya entraron los primeros compañeros ahí, que eran Roberto Sánchez y una compañera que milita en el MTP. Anastasio Somoza Debayle se instaló primero en Asunción, la capital del país, en una residencia de la avenida Mariscal López y Mota, anteriormente ocupada por la Embajada de Sudáfrica. Luego se muda a otra casa situada sobre la que sería actualmente la avenida España. Somoza hizo varias inversiones en nuestro país y mantenía negocios en el exterior. El 23 de mayo de 1980, el entonces presidente del Instituto de Bienestar Rural, Juan Manuel Frutos, declaró que el ex dictador de Nicaragua había comprado 8.000 hectáreas de tierra en el Chaco paraguayo. En el Chaco había una compañía francesa que estaba limpiando 4.000 hectáreas que había comprado Somoza al IBR. Al precio no sé cuándo compró. Teníamos limpias 400 hectáreas y 200 ya listas para siembra. Nosotros íbamos nada más a cuidar el trabajo, que se hiciera bien el trabajo. Se hizo una casa para esperar a Somoza, que Somoza tenía que llegar allá para el 10 de septiembre, porque él tenía pensado ir a vivir al Chaco. Quería hacer una granja modelo algodonera, poner cañería de agua para sembrar algodón, y tenía pensado, porque me comentó a mí, de que esa propiedad, cuando sacara lo que se invirtió, él iba a obsequiar al gobierno paraguayo. Todas las cenas y almuerzos de negocios que le hacían el Amstel, eso eran con ejecutivos financieros, bancarios generalmente, ¿no? Ellos venían de toda parte del mundo, venían de Estados Unidos, de Europa, de Holanda, de Francia, de Italia vinieron, y aquí de Argentina. Él abrió un banco en Argentina. Y una de las últimas recepciones que se hicieron en el Amstel fue justamente para festejar la inauguración de ese banco. Y mientras Somoza hacía su vida en Asunción entre negocios y recepciones, la idea de ajusticiarlo en la concepción de sus enemigos se iba ejecutando. Un grupo comando argentino llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, tenía la misión de llegar hasta Paraguay y matar al ex dictador Anastasio Somoza. Ese plan se inició a principios de los 80s. Enrique Gorriarán Merlo, líder del ERP, organizó la llegada de los integrantes del grupo que iba a instalarse en Asunción, hacer el seguimiento al objetivo y luego ejecutar el atentado. En enero del 80 empezamos a planificar el operativo, la selección de la gente que podría intervenir. No teníamos detalles ni datos sobre los movimientos de él, o sea que había que hacer todo. Lo único que sabíamos nosotros era que vivía en Asunción del Paraguay. Entonces cuando ya llegamos, comenzamos por tratar de detectar el domicilio de Somoza, que era lo primero que teníamos que encontrar. Bueno, eso lo hicieron dos compañeros con una imaginación bastante grande, porque ellos fueron a la primera casa de domicilio que teníamos de Somoza, ahí no vivía más, pero no pudieron a través de desubicar donde vivía. Entonces a una compañera se le ocurrió una idea que consistió en tomar un taxi y decirle al taxista que ella iba a una peluquería que quedaba a 3 cuadras de la casa de Somoza. El taxista hizo lo mismo, subieron al taxi y fueron al primer domicilio de Somoza, y le dijeron que no vivía más, entonces fueron a la policía. Y en la policía el taxista se bajó, preguntó a la policía y la policía le informó al taxista dónde vivía Somoza. Entonces cuando la compañera iba con el taxista le dijo, bueno, acá vive Somoza, ahora 3 cuadras para dónde. Entonces la compañera dijo 3 cuadras, que siga derecho, recto 3 cuadras, y efectivamente a las 3 cuadras y media, una cosa así, había una peluquería. Se bajó la compañera, fue a la peluquería como que iba a pedir turno, regresó al taxi, con el mismo taxi volvió al centro. Es decir que la policía le dio la dirección ahí prácticamente. A partir de ahí empezamos a montar todos los chequeos sobre la casa para detectar los distintos vehículos en que se movía, la cantidad de guardias que llevaba, etc. Y para darnos una idea de qué forma podíamos realizar la operación. Bueno, ahí en la zona esa había 3 kioscos que vendían revistas, de los cuales uno de ellos tenía una peor ubicación y al mismo tiempo tenía una menor cantidad de revistas. Entonces el compañero nuestro Osvaldo habló con los 3 dueños de los kioscos, y con este tercero fue con el que concretó el negocio ese.
Le ofreció hacerse socio de él, invertir un capital en el kiosco para mejorar el stock de revistas, cigarrillos, etc. Y además de eso atender él el kiosco, cosa que el dueño del kiosco aceptó. Entonces ya a partir de ahí, que eso era para el 12 de agosto, o sea, un mes y 15 días antes de que pudiéramos ajusticiarlo a Somoza, ya logramos tener nosotros un punto de observación fijo. Y el mismo día que él empezó a trabajar en el kiosco lo empezamos a ver todos los días. Entonces ahí ya sí confirmamos totalmente que él no tenía movimientos regulares. A veces venía a las 8 de la mañana para el centro, volvía a las 10, otras veces salía a las 11, volvía a las 4 de la tarde. El Grupo Comando alquiló una casa frente a la cual Somoza pasaba regularmente. Estaba ubicada sobre la avenida Generalísimo Franco, hoy en día Avenida España, casi América. Y para no levantar sospechas de su llegada, los argentinos engañaron al dueño de casa. Se hicieron pasar por productores musicales de Julio Iglesias, por entonces en la cúspide de su carrera, y dijeron que el artista iba a venir a Paraguay de incógnito. Al dueño del inmueble le pagaron por adelantado 3 meses de alquiler. Ya ahí decidimos alquilar una casa que estaba a 300 metros hacia el centro, delante del kiosco, para poder esperarlo ahí las 24 horas. Y coordinar con el compañero del kiosco que nos diera el aviso cuando él pasara a través de un walkie-talkie. Los guerrilleros acondicionaron la casa para hacer sus ejercicios militares y también para guardar las armas y bombas que iban llegando en partes a través del río Paraguay. El 17 de septiembre a las 9:30 de la mañana, Anastasio Somoza subió raudamente a su automóvil Mercedes-Benz, acompañado de su chofer César Gallardo y su asesor financiero Joseph Baitinier, y se dirigió al centro de la ciudad. A pocos metros le esperaba la muerte, una horrible muerte. Entonces el día del ajusticiamiento, nosotros como todos los días desde las 7 de la mañana hicimos la comunicación con el compañero del kiosco para saber que, bueno, que los walkie-talkies estaban bien, que él estaba ubicado y todo eso, y nos pusimos a la espera. A las 10 de la mañana en punto, 10 y 1 minuto, fue que se produjo la señal del compañero. La señal era por el color del auto, porque él usaba 2 autos, uno azul y uno blanco. Pero según el auto en que él viniera, el compañero nos decía el color del auto. Y bueno, que ese era un auto blanco, un Mercedes en blanco, entonces se sintió blanco, 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 pero clarito, muy fuerte, incluso muy fuerte, más fuerte que todas las prácticas que habíamos hecho. Yo estaba con el walkie-talkie en ese momento, apenas escuchamos eso, yo me voy para el jardín, casi sobre la vereda, casi sobre la calle. Santiago se queda en la puerta de la casa con una bazuca, con un RPG-2, a la espera de que yo le haga una señal. Teníamos 2 cohetes solamente de RPG-2. Y el otro compañero se subía a la camioneta y atravesaba el vehículo por el caso, para trabar el tráfico por si acaso fallara el bazucazo. Nos ponemos en ese dispositivo, yo llego hasta la vereda, ahí cuando llego a la vereda veo que el auto está detenido en la esquina, porque en la esquina había un semáforo. Entonces cuando arranca el vehículo, yo ya tenía un punto de observación que miraba, y cuando el vehículo coincidía con un árbol que había en la vereda de enfrente, en ese momento yo hacía así, y se cruzaba la camioneta y salía Santiago y disparaba con la bazuca. Entonces cuando doy la señal, siento un ruido atrás y me doy vuelta y lo veo a Santiago en el suelo. Miro para adelante y había fallado el primer bazucazo. Miro para adelante y había quedado el vehículo de Somoza de aquí a 2 metros de distancia. Lo busco a Somoza ahí adentro y no lo veo. Veo el chofer, adelante no va nadie, él hasta ahora siempre había venido adelante, y en la parte de atrás ya lo ubico detrás del chofer. Atrás venía él y otra persona, parece un agente financiero de él. Entonces yo cuando lo veo ahí tenía un M16, teníamos temor nosotros que el vehículo fuera blindado. Entonces quizás si fuera así el M16 ese no iba a atravesar los vidrios, pero no tenía otra solución que dispararle. Entonces le disparo al chofer un solo tiro. Me doy cuenta que le pega en la cabeza y que cae. Después le disparo 2 o 3 tiros al acompañante de Somoza y todo el resto a Somoza. Y ahí yo me doy cuenta así bien que le estoy dando, ¿no? Que le estoy dando, además se movía cada disparo que le pegaba. Y era como que se quisiera esconder así, pero bueno, pero no podía. Entonces yo alcanzo a ver que la custodia de atrás y se esconde detrás de un paredón que estaba a 5 metros mío, que era la línea divisoria con la casa del vecino. Y los custodias empiezan a tirar sobre nosotros, de 5 metros. Yo me doy vuelta para disparar contra la custodia y me doy cuenta que no tenía más munición. Para esto el compañero de la camioneta ya se baja, que tenía un FAL, y con el FAL le empieza a disparar a la custodia. Entonces ahí la custodia no actúa más. Mientras esto pasa, el auto de Somoza, yo no sé por qué razón, avanza lentamente así y se adelanta unos 7 metros y queda contra el cordón de la vereda. En ese momento yo le voy a decir a Santiago que dispare, hace el disparo y le dan en el medio del vehículo y ya estaba, ahí ya estaba concretada la operación con toda seguridad.
El atentado fue exitoso. Se había cumplido el mortal objetivo. Todo había transcurrido en unos pocos minutos. Los guerrilleros huyeron rápidamente del lugar. Los vecinos no salían de su asombro. La gente no sabía en un primer momento quiénes eran esas 3 personas que habían sufrido tan horrible muerte. Poco después del magnicidio llegaron al lugar quienes entonces eran el ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, el jefe de la policía, Alcibiades Brites Borges, y el jefe de investigaciones, Pastor Coronel. Luego de este atentado en el cual el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner se vio burlado, se inició una cacería de personas, en especial de extranjeros y argentinos residentes. El Paraguay se convirtió en un hervidero. Todas las viviendas de Asunción y ciudades vecinas fueron revisadas sin orden judicial en la llamada Operación Rastrillo, que duró 6 meses, sembrando el terror en los procedimientos. La Policía Nacional cerró todas las fronteras. Existía una gran confusión. Pronto, sin embargo, se encontraría una pista. La camioneta que utilizó el Grupo Comando y que fue abandonada a pocas distancias del lugar había sido adquirido en la firma Chaco Automotores y en su interior fue hallada la tarjeta de mantenimiento hecha por la estación de servicio de Jorge Luis Maltese. Y así Maltese fue llevado a investigaciones donde aguardaban militares argentinos que le mostraron unas fotografías para identificar a alguno de los guerrilleros. Entre tantas fotos, Maltese logra reconocer al hombre que había llevado la camioneta solicitando el mantenimiento vehicular. Las fotos venían por fax. Cada fax había más o menos 10 fotos. En una de esas mi personal agarra, ya media hora de haber estado mirando fotos, me dice, este señor es. Entonces viene el coronel, un coronel argentino, y me dice, no, este no puede ser, este es un genio, este es el comandante Santiago, no puede ser, no va a cometer los errores que está cometiendo. Hoy vino el de Rentacar, sí, este es el que alquiló de mí el vehículo. Entonces al instante, a los 2 minutos, salió ya por la tele. Enrique Gorriarán Merlo y Hugo Alfredo Irurzun, ambos argentinos, fueron quienes comandaron la operación en el atentado contra Somoza. Nadie se explica por qué Irurzun se quedó en Asunción mientras sus compañeros huían tras el atentado. En un periódico digital llamado El Resumen Latinoamericano, y cuyo enlace te dejaré en la descripción de este video, fue publicado el 17 de septiembre del 2023 que una vez realizada la operación y ejecutado a Somoza, la reacción sería brutal, y para permitir salvar la mayor cantidad de combatientes se requería el sacrificio de uno, quien tenía que atraer los fuegos de los elementos de protección estronista para que se pudieran fugar los otros miembros del comando y llegaran a la frontera fluvial argentina. Se sabía que el combatiente que hiciera de cebo sacrificaría su vida, y sin la menor duda se ofreció Irurzun para esa tarea sabiendo que moriría. Todos los guerrilleros, que en su totalidad eran 8, habrían huido inmediatamente del país. Sin embargo, Irurzun se quedó aquí en Paraguay y siguió en su casa situada en el barrio San Vicente, donde fue sorprendido por la policía la noche del 18 de septiembre de 1980, al día siguiente del atentado. Escuchemos el testimonio de uno de los vecinos de Irurzun sobre su aprehensión. Da la casualidad que hay una despensa ahí. Fue a la siesta para comprar una gaseosa y estaban un montón de gente almorzando ahí. Como ella tenía un comedor ahí, va entrando para comprar la gaseosa y todo lo que estaban comiendo se da vuelta y lo mira al que viene a comprar la coca y dice, pero ese es Irurzun, porque tanta propaganda tenía de recompensa en la televisión que todo el mundo lo conocía así, por la barba y por lo alto que era. Ahí la señora comunicó a la policía. Esa noche la policía rodea la vivienda que habitaba Irurzun.
en su intento por escapar, fue herido en el tobillo y pudo ser capturado por la policía estronista. Irurzun, alias Capitán Santiago, el hombre que dio el bazucazo de gracia a Somoza, fue llevado al temido Departamento de Investigaciones, donde fue sometido a horas de interminables torturas. Posteriormente, Irurzun fallece debido a impactos de proyectil que afectaron sus órganos vitales. Operación Reptil, o como lo denominaron los paraguayos, el Somozazo, fue el atentado que hirió profundamente el orgullo estronista. Resultó ser un duro golpe y Asunción cambió para siempre. Nada suponía que en Paraguay podía pasar algo llamativo. El régimen de Alfredo Stroessner tenía todo bajo control. Era impensable que podía darse un atentado o un ataque similar, salvo que sea perpetrado por las propias fuerzas estatales. Por eso, que se haya llevado a la perfección el operativo Reptil en plena capital del Paraguay de Stroessner resultó ser una afrenta a la dictadura. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribas a este canal. Déjame en los comentarios tus opiniones acerca de este caso. No olvides darle like y compartir este video con otras personas que crees que les puede interesar. Nos encontramos en el próximo episodio.